Muy buenos días, soy Manuel Ignacio Serrano Restrepo, el Halcón, marcando territorio, y este es su programa con sello personal. En el día de hoy, el profesor Jaime Barranco, que tu sol siempre te ilumine y jamás te abandone. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí ante ustedes y estoy a su disposición para esta entrevista. ¿Cuál debe ser la pasarela adecuada en la vida? Bueno, yo siempre he dicho que la vida es una rumba, pero para que la vida a uno se le convierta en una rumba, uno en la vida tiene que coger su rumbo. Y cuando uno en la vida coge su rumbo, pues lo canaliza en una pasarela. Nos han inculcado el que debemos ponernos tal vez la camisa equivocada, es decir, la academia ha intentado de alguna manera manipularnos. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, yo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que la academia es un instrumento manipulador para el sincretismo, que sirve para sacarnos de nuestro contexto orgánico astronómico continental y utilizar un lenguaje del colonizador. Quiere decir que la academia nos forza a hablar en pretérito y tercera persona, que si nosotros no tenemos el pensamiento, el lenguaje y los hechos de lo que los colonizadores realizaron, pues no somos inteligentes y no somos creativos. Pero esto nos los aplican a través de una emoción llamada miedo, para establecer a través del miedo la fe. Y la fe lo único que hace es enseñarnos a creer y no a crear. Y como estoy aquí rodeado de unos estetas, de unos artistas, pues nos frustran la posibilidad de poder crear. ¿Cuál sería la piel indicada con la cual debemos cubrir nuestro cuerpo o vestirnos? Me refiero, ¿cuál es el precipicio que debemos dejar de lado? Bueno, aquí yo voy a jugar con lenguaje. Yo soy de apellido Barranco, pero cuando fui docente en La Guajira, me llamaron profesor Precipicio, porque me encargaba con mis propuestas sensuales y orgánicas colocar a la orilla de la vida y la muerte a los educandos, porque lo que hacía era despertarlos para que tomaran dentro de sí mismos su recurso creativo, estético, para que se colocaran su propia piel de América, que es la piel del meridiano, piel solar. La autenticidad, por tal razón, es la mejor tinta que existe. Debería al menos ser la que nos da esa libertad interior para poderla luego expresar a todos los demás. Bueno, ya que hablas de tinta, si este continente es el más luminoso del globo terráqueo, quiere decir que nuestra piel tiene todos los prismas que contiene el arco iris, y ni hablar de nuestra gran y hermosa planta llamada cactácea o cactus, que de ella se saca el rojo de cochinilla para hacer todos los prismas que existen en el cosmos. Eso es de América. ¿Qué debemos hacer para evitar cavar esta tumba en la cual se está enterrando la propia sociedad? El individualismo, el egoísmo, parecen ser manteles con los que convivimos a diario. Esbocemos aquí al aire ese otro lineamiento para desalojar definitivamente este barrizal que en algunas ocasiones da náuseas. Bueno, me disculpas, pero aquí voy a decir que esta versión está un poco
hacia la vía occidental. A ver, a nosotros nos han sacado el ego, nos han peyorado nuestro yo, nuestro ser, es lo que nos han negado y nos han querido involucrar dentro de un sistema universal llamado humanismo, pero entendemos que la palabra humano viene de la voz humo. Entonces nos han traído, como dice Marx, que la religión es el opio de los pueblos. Nos han traído un humo que nos ha sacado de nuestro contexto y nos tienen una dimensión de invocadores y no de evocadores. El que invoca es un poseso y el que evoca es creativo, es libre, es expresivo, es estético y es científico. ¿Qué existió antes del verbo? Bueno, esa pregunta es muy rica, tiene un sabor muy exquisito porque es pregunta solar. No puede haber sonido o verbo si antes no hay luz, colores, formas y movimiento, que son los 4 elementos que producen el sonido. Entonces no puede ser cierto que primero se haya hecho el verbo, porque a nosotros nos han enseñado a bailar la música que escuchamos y nos han enseñado a decir que al son que me toquen bailo. Cuando eso se nos dice, ya nos convierten a nosotros en un poseso, en un invocador. Pero nosotros, sensual y orgánicamente, con nuestro sistema fisiológico solar, podemos danzar nuestra propia música orgánica sin necesidad que otros nos toquen un ritmo. ¿Cuántas verdades podrían convivir en la vida sin que se atropellen entre sí mismas? Ese interrogante es muy bonito con relación a una noticia que está saliendo en estos días en los canales internacionales sobre la física, que dice en la introducción la propaganda que la fe y la ciencia están en guerra permanentemente. Cuando se nos dice eso, nos están mostrando que a la ciencia y al arte no se le ha brindado la posibilidad para su expresión. Tengo aquí en la mano y cerca a mí ya algunos objetos donde tal vez radique no solamente nuestros ancestros, sino la verdadera historia. ¿No le parece? Ya lo vamos a mostrar a cámara. Bueno, yo no me referiría a la historia, porque nosotros somos atemporales. Estamos antes del año cero. Nosotros tenemos un antecedente mayor de 30.000 años antes de Cristo, o sea, del año cero. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos espaciales y no temporales. Nosotros tenemos una mirada de águila y de camaleón, y nuestro colonizador tiene mirada de rana, mirada de la noche, y nosotros tenemos mirada del mediodía. Yo le voy a pedir el favor que nos comente las características morfológicas de estas piezas y lo que ello representa, porque me parece que es de sumo valor. Por favor. Bien. Relacionado con esto, en lo que respecta a nuestro testimonio arqueológico, que hoy en día es patrimonio también de la humanidad, yo me he encargado de recoger unas piezas de diferentes culturas del continente, que con ellas estoy marcándole a nuestra sociedad
que nosotros tenemos 4 etapas de vida. Y esas 4 etapas de vida están fitomorfizadas, zoomorfizadas, astronomorfizadas y frugimorfizadas por las culturas ancestrales de nuestro continente. Y para poder marcar con claridad esta exposición, vemos que en la zoomorfización de las 4 etapas de vida encontramos que la infancia es el coyote, que es de año 0 hasta los 15, que son los 15 años de vida que dura el coyote. Y de 15 años a 26, águila, que son los 26 años que dura el águila. Y de 26 a 78, que viene siendo 52 años de vida que le dura el jaguar a la naturaleza. Y de 78 años en adelante estamos en la dimensión de rana. Aquí en mis manos tengo una pieza que expone todo este testimonio con el cual estoy narrando al coyote, que lo vemos aquí de frente con un rostro ya mayor, o sea, de un perro de un promedio de 15 años, que esa es la duración de su vida. Con ese gesto le está indicando a su jinete que se baje porque ya es el tiempo de batir sus alas, ¿no? Y encontramos que ese jinete en su nariz tiene una nariguera con forma geométrica de alas de águila para tomar vuelo. Y como nosotros de 15 años en adelante empezamos a cambiar un timbre o tono de voz, aquí se lo puedo mostrar ante ustedes con este instrumento que al mismo tiempo es una ocarina. Y escuchen. Aquí están las dos voces, la del coyote y la del águila, o sea, del niño y de el joven, que llamamos nosotros adolescente. Sé que me vas a refutar la primera de las frases de autoría y las que vienen a continuación, ya que de alguna manera están encuadradas dentro de la academia, pero esto enriquece el lago en el cual los dos podemos nadar, y no me importa que así sea. La primera de ellas reza de la siguiente manera: nuestro patrimonio interior acarrea sabidurías al descifrarse un enigma bautizado inseguridad. Bueno, eso es ausencia del ser y la materialización del miedo. Contemplo para obviar la evidencia. Somos inestables, vivimos llenos de estrés y llenos de neurosis. Firmo una realidad al convocar futuros, desenmascarando tiempos. Y sé que aquí he puesto el pie sobre el fuego. Bueno, cuando te refieres al tiempo, no sé si lo haces desde la vista y percepción del colonizador o lo haces desde la visión del hombre americano. Porque en América la noción es espacio y en Occidente y Europa es tiempo, porque ellos son miopes y daltónicos y nosotros somos hiperbólicos y astigmáticos. O sea, tenemos mirada de águila y de camaleón. Vamos a seguir nadando por este libro maravilloso. Tengo aquí en mi mano otra pieza que me parece sumamente interesante y te rogaría el favor que explicases sus características. Esta pieza que tengo en mis manos es una piedra tallada por los taironas y ellos utilizaban esta piedra para que cuando los jóvenes, o sea, lo que llamamos hoy en día adolescentes, tuviesen la primera
masturbación, ungieran el semen en la piedra, ¿sí?, junto con un algodón para recogerlo y guardarlo como testimonio de que ese joven ya es apto para la procreación, pero que al mismo tiempo tenemos otra pieza como esta, donde está el masturbador, llamada la pieza alcarraza. Y alcarraza es porque es un recipiente en el cual se depositaba el semen de la primera masturbación. La soledad de vez en cuando construye y fortalece nuestras paredes interiores, o no necesariamente. Hola soledad, cómo extraño tu presencia. Un esteta, un ser creativo, no le puede tener miedo a la soledad. Es todo lo contrario, es la gran compañera para la creatividad. Estamos de acuerdo, es aquella maravillosa piedra sobre la cual no nos podemos resbalar y que de alguna manera nos crea seguridad al interior nuestro, ¿verdad? Esa es la que le da las bases a la identidad del ser, la seguridad del ser y la ubicación del ser en el cosmos y sobre la tierra. La nostalgia, mirar de vez en cuando atrás, también edifica. Saber que la huella que hemos dejado no ha hecho daño a esta sociedad y que de una u otra forma también ha construido, ¿no? Bueno, aquí me marcas la ausencia, la inseguridad del ser. No, en la medida en que uno deja un testimonio, le tiene que dar toda la seguridad, todo un carácter de identidad personal ante la naturaleza, ante el cosmos y la sociedad, y en especial a uno mismo. Dictamino voluntad ejerciendo compromiso. Yo no lo asumiría así, sino gozadera. Disfrutar, es decir, reconocerse al interior, ¿verdad? Esa es la mejor cara que debemos mostrar los seres humanos. Lo has dicho, es acudir al ser, no ir en pretérito y tercera persona buscando un auxilio, un mecenas, una educación o un milagro. ¿Cuál es el cuchillo cortante que deberíamos erradicar o desterrar de esta bella nación? Pues la que los tiene a todos y todas enloquecidas es el miedo. Eso tiene un filo muy, muy grande que ya no se atreve ni siquiera a tocar esa arma porque se ha somatizado tanto que ha creado en los cuerpos de las personas que han asimilado el sincretismo muchas patologías, desde bruxismo, gastritis, escoliosis, úlceras, osteoporosis y neurosis. Sigamos enriqueciendo nuestro caudal y el de todas las personas que van a ver esta entrevista, que van a ser muchísimas. Tengo aquí en mi mano el cráneo de una anaconda tallado, que me gustaría que también no solamente esbozaras, sino que dibujaras en el aire la explicación. Bueno, esto es una máscara
elaborada con las manos de la cultura maya, donde, como las demás culturas de nuestro continente, nos muestra un rostro con una edad específica, pero ellos no se basaban solamente por lo que el rostro en sí expresara para plasmar ese diseño estético y geométrico que está sobre el rostro de la máscara, sino que también cada una de las edades o etapas de nuestra vida tiene una geometría específica, y esta está presidida aquí con estos triángulos romboídicos, una musicalidad orgánica que contiene esta edad que está en un promedio de 36 a 40 años, que es la dimensión del jaguar. Y la geometría es rombos, su música es 6/8 y sus colores son esmeraldinos y marinos. Si la realidad es una máxima, ¿cuál debería ser esta? Algo muy distante al conformismo, ¿verdad? Reconocimiento, tal vez, saberse palpar. Ahí ese término de realidad yo lo estoy cuestionando desde hace mucho tiempo. Percibo que me estás sugiriendo un interrogante a través de la naturaleza, pero cuando me dices realidad, te estás refiriendo a la Real Academia de la Lengua o a la Real Monarquía feudal del colonizador que nos impuso estos conceptos para materializar aquí con esa palabra la utopía, que nos genera a nosotros lo que se llama la angustia existencial. Sí, eso es un arma con la cual pretenden manejar y manipular a la sociedad, eso está claro, es un callejón sin salida. Sí tiene salida. ¿Cuál es esta? Tenemos el martillo en la mano, el cincel, rompamos la pared y enseñémosla al mundo entero. No sería así. Entremos más a nosotros mismos, porque no tenemos por qué ir a buscar afuera nada en absoluto. Nosotros estamos jugando un juego en la vida que se llama la lleva. Encontrar la llave a nuestra personalidad y saber abrir la cerradura, abrir la puerta correctamente. Para eso se requiere unos instrumentos llamados convenciones del ritmo, que sirven para poder uno mesurar, medir y establecer lo que acontece cotidianamente dentro de nuestras 5 emociones y nuestros 5 sentidos en el hoy y el ahora y el ya. Me gustaría decir lo siguiente, y que si es tu deseo también refutarla, lo hagas, porque esto enriquece. El ojo de la crueldad mortifica su propia órbita. Bueno, eso sí es cierto. Y tanto es así que sugiere la obsesión llamado hoy en día poder, que nos inhabilita a todos. Y lo podemos ver con mucha claridad natural en este sentido, en el hecho concreto que hemos pasado por 4 etapas de sistemas educativos: la teológica, la castrense, la política y la cuántica. Y hoy en día, mira cómo están, en recesión plena, a pesar que a nosotros, de nuestro propio ser orgánico, contextual, nos han saqueado nuestros recursos más
Sin embargo, contamos con un hecho fisiológico astronómico solar, que somos pentadimensionales, mientras nuestro colonizador es monodimensional y monotemático. Esa es la clave. Estamos ya llegando lamentablemente al final de esta entrevista. Mi deseo es que la sociedad pueda tallar y construir una silla sobre la cual sentarse y que la base no se derrumbe, que sean vidas constructivas, no manipulables. Me gustaría que dirigieses un mensaje, una línea que no se pueda romper, sobre la cual la gente pueda agarrarse y tener seguridad plena de que así se puede vivir y se puede salir adelante. Bueno, yo no daría una guía, sino simplemente diría, basándome en el proceso orgánico del sincretismo a través del miedo, y es un miedo inculcado, un miedo a la vida y un miedo a la muerte. Y diría que los muertos no están muertos, y los muertos no están muertos, porque los muertos están en las aguas de los ríos que corren, y los muertos no están muertos, porque los muertos están en las rocas que berrean, y los muertos no están muertos, porque los muertos están en el llanto de los niños, y los muertos no están muertos, y los muertos no están muertos, porque los muertos están en los pechos de las madres, y los muertos no son aquellos los que están muertos, sino muertos son aquellos los que no se han podido expresar. Los muertos no están muertos. Abrir los ojos, erradicar la venda, pisar con contundencia sin dañar la baldosa ajena. Ha sido un verdadero placer y yo quiero despedir este programa con la última de las frases de autoría, que está redactada de la siguiente manera: lo inverosímil es pretender la cuadratura de nuestro círculo. Un abrazo y hasta la próxima.